¿Se puede abrir algún tipo de persecución contra el colectivo LGBT? Pero quiero consultar al diputado Esteban Paulón, que es diputado socialista por Santa Fe, a ver si escuchó y cómo le cayó este nuevo capítulo del presidente Javier Milei contra, en este caso, con una parte de la agenda de la tolerancia, o lo que se conoce como la agenda del progresismo, que es, y él llama la agenda LGBT. Esteban Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿escuchaste lo que dijo el presidente? El presidente hoy expresó una agenda que es una agenda que está en su cabeza. No es una agenda de la sociedad argentina. La mayoría de la sociedad argentina le pasa por el costado este tipo de afirmaciones y la batalla cultural de Laje, Márquez y Milei. Y te digo más, pensar que un decreto de Donald Trump va a determinar cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo vamos a formar nuestras familias, cómo vamos a expresar nuestra identidad, después de que hemos existido siempre, incluso en contextos en donde hoy hay pena de muerte para la homosexualidad, o al final del nazismo, cuando nos querían curar para mandarnos al frente de guerra, nos sacaban de los campos de concentración, nos sometían a torturas y seguimos acá. O sea, la historia no se termina ni con un decreto de Trump, ni con un decreto o una ley de Javier Milei. Sí, por supuesto, en ese tránsito generan mucho dolor, generan mucha incertidumbre en las familias. Hoy fue impresionante la cantidad de llamados que recibimos, en mi caso por ser un referente del colectivo LGTB, pero también las organizaciones sociales, de familias preocupadas por estas declaraciones del presidente que generan enorme angustia. ¿Vos imaginás, yo creo Esteban, que la sociedad democrática sigue siendo mayoritaria? Que se puede, más allá del debate cultural, se puede abrir algún tipo de persecución contra el colectivo LGBT? Bueno, el principal asesor del presidente, Agustín Laje, que extasiado celebraba con un desahogo difícil de comprender el decreto de Trump del término masculino-femenino, ha dicho abiertamente algo que va contra el consenso científico, que es que la homosexualidad es una enfermedad y que por tanto nos tenemos que curar. Entonces también no descartemos que empiecen a aparecer es un retroceso en medio siglo. Impresionante. Eso, Impresionante porque aparte... Además las sociedades avanzaron en general hacia un lugar de mayor tolerancia. Mirá, tuvimos una semana el discurso de Javier Milei, el discurso de Donald Trump, y tuvimos el abrazo de Luciana con su mamá Martita en Gran Hermano, que le dice: hija, no te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, que conmovió a una sociedad. Recuperamos una nieta, 139, también importante. Hoy se celebraron los primeros matrimonios gays en Tailandia. El mundo va para adelante y está la sociedad mucho más adelante que la cabeza de toda esta gente que piensan en una sociedad de inicios del siglo XX, no solo por los derechos laborales y sociales, sino también en esa estructura, una idea de la libertad rara, ¿no? Quieren, viva la libertad carajo, pero la libertad para ser papá, mamá, hijo, Dios, patria, familia y propiedad, 3 hijos por familia, como nos pide Marra o Clara Mucio. Digamos, tiene una idea rara de la libertad. La libertad es básicamente imponernos un modo de vida y no permitir lo que es la verdadera libertad, que es vivir la vida de acuerdo a lo que uno lo siente, amar a quien uno ama, ser quien uno es y poder expresarlo sin ningún tipo de miedo ni vergüenza. ¿Y no pensás que en algún punto la agenda de ampliación de derechos no se convirtió en algún momento en una agenda un poco barroca de minorías intensas? Mira, creo que hay mucho que hacer. Primero, no se le puede echar la culpa al avance en derechos. Yo soy tercer hijo varón de 4 hermanos varones. Hasta el año 2010 mis 3 hermanos se podían casar y yo no. Y hoy yo estoy casado, 2 de mis hermanos están casados, uno convive, tiene hijos, no. Sí, no esa casó, parte sí, pero hay toda una especie de, como decirte, de decir, bueno, la cuestión de la hormonización, que la discusión de a qué edad un niño, un adolescente puede aceptar una hormonización para cambiar de sexo. Te lo pregunto con total franqueza sí, y desconocimiento también. ¿Hasta qué punto esto no terminó llevando a un límite la cuestión, como decir, bueno, estos se están pasando de la raya? Yo creo que todo eso, esa parte no. Creo que en donde tal vez no tuvimos la sensibilidad y el tacto para medir los avances fue en términos de algún momento donde se planteó mucho esto de la cultura de la cancelación, de cancelar al que piensa distinto. Justamente una sociedad democrática es la sociedad que debate. Yo siempre me expresé en contra de la cultura de la cancelación. Me parece un ejercicio de pereza intelectual total. Hay que debatir. Yo quiero debatir con Laje y Márquez.
quiero que ellos me cuenten su evidencia de por qué la homosexualidad es una enfermedad, por qué somos todos pedófilos, por qué nos vamos a morir a los 50 años de tristeza, como dice Márquez, que somos todos tristes, solos y nos morimos más jóvenes. Quiero debatirlo, porque yo tengo otros argumentos y creo que en ese debate Sí, bueno, público eso lo que pasa es que ahí yo te diría, pedagogía con la sociedad. diría que eso ni siquiera vale la pena debatirlo, porque es una cuestión, es una, Bueno, una para afirmación que nosotros, sale para a cuento nosotros. de nada, digo, no. Para nosotros. Es pero como una me parece discusión de interesante borracho discutir porque- en esos términos. No, pero me parece que para nosotros sí, pero creo que para la sociedad hay debates que son interesantes, que hoy estemos hablando de esto es interesante, porque contrasta mucho lo que vive la sociedad en la vida cotidiana con lo que tiene esta gente en la cabeza que supone que es la agenda social que está... Mira, hoy la gente está pensando en temas de la economía, en la perspectiva de futuro, en qué va a pasar con la educación, en si sus hijos van a poder, si va a poder pagar la prepaga o no, si va a tener un mejor trabajo, con mucha esperanza de que la cosa mejore en lo económico. La verdad es que nadie está cuestionando el matrimonio igualitario ni la ley de identidad de género, ni nadie está cuestionando esos padres o equipos que acompañan a esos niños y niñas trans. Yo lo vi en la gestión pública, nosotros acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe tenemos más de 200 familias de niños y niñas trans que en distintas edades, de acuerdo a la capacidad de cada uno, acompañaron en escuelas, acompañaron en la familia. Hoy son adolescentes, jóvenes felices, integrados, van a la escuela, van a la universidad, trabajan. Digo, a veces evitarle sufrimiento a una población que históricamente ha sufrido es una reparación indispensable y es un agregado de valor para la sociedad. Y esto es lo que esta gente evidentemente no entiende. Hay que seguir dando el debate, hay que seguir visibilizándolo, llevarle tranquilidad a estas familias, esperar y apelar a que el presidente no siga generando angustia. Nosotros por eso hemos presentado una denuncia penal, porque entendemos que este discurso de hoy de Davos y el tuit de los zurdos hijos de puta, que los vamos a buscar en todos lados, tiemblen, ya configura varios delitos que tienen que ver con la intimidación pública, la incitación al odio, y obviamente está reñido con el cumplimiento de deberes de funcionario público.